¿Cuántos cantantes sin futuro encontramos en nuestras parroquias? Muchísimos, ¿verdad? De seguro que sí. Aquí particularmente tengo la gracia de conocer a muchos cantantes sin futuro. Es importante que cada uno de nosotros hagamos uso de los dones, de los talentos que el Señor nos ha dado para seguir llevando la buena noticia, seguir llevando el Evangelio hasta los lugares más olvidados de nuestro país, de nuestra comunidad. Bien amigos, entonces ahora ya vamos a dar pase a la secuencia conociendo a nuestra prelatura. En este segmento vamos a tener entrevistas que vamos a ir realizando a diversos personajes de nuestra prelatura. Y como primer invitado a nuestra entrevista tenemos el honor de contar o haber contado con Monseñor Rafael Escudero López Brea, quien nos ha aceptado generosamente pues compartir para todos ustedes parte de su vida hasta el momento en que él ha venido a estas tierras de San Martín. Adelante con la entrevista. Queridos hermanos, nos encontramos en esta oportunidad con Monseñor Rafael Escudero López Brea, obispo prelado de la prelatura de Moyobamba, con quien vamos a tener un conversatorio acerca de su vida y de cómo ha nacido su vocación a la vida sacerdotal allá en el país del viejo continente, España, ¿verdad, Monseñor? Así es. Pues vamos a empezar, Monseñor. Cuando Más bien, quieras, muchas gracias. Chanita. Gracias por darnos la oportunidad de poder conversar con usted acerca de esa parte justamente de la vida suya que a veces es muy... por cosas de cercanía o distancia no se puede conocer, sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues, Monseñor, vamos a empezar preguntándole de dónde es usted exactamente. Sabemos que es de España, pero sí, España es muy grande, ¿no? Entonces, sí, a ver si nos cuenta un poco acerca de dónde es usted. Muy bien. Bien, pues soy de un pueblo de la provincia de Toledo que se llama Quintanar de la Orden. Se llama así Quintanar de la Orden porque pertenece a la Orden de Santiago. Y es un pueblo, como les he dicho, de una provincia que se llama Toledo, que pertenece a una región que se llama Castilla-La Mancha. Igual que en el Perú pues hay regiones y hay departamentos, en España hay también regiones que se llaman comunidades autónomas, pues mi comunidad autónoma se llama Castilla-La Mancha. Nací allí, en el seno de una familia formada por mis padres y por 3 hermanos anteriores a mí, 2 hermanas y un hermano. Yo soy el último de los 4 hijos que tuvieron mis padres, ¿no? Ah, mire, Monseñor, entonces el último decidió seguir al Señor, escuchar el llamado del Señor y dedicarse a esta vida sacerdotal tan hermosa, ¿no?, que tenemos la oportunidad de compartir muy seguidamente con usted. Monseñor, a ver, cuéntenos un poco acerca de su infancia, cómo ha transcurrido la misma. Sí, bien, como te decía, yo soy el último de 4 hermanos. Soy el más pequeño de los 4 y vine con cierta diferencia de años con respecto a mis hermanos, ¿no? Con el que nació antes que yo me llevo 10 años. Hay 10 años de diferencia, ¿no? Porque hubo otro hermanito antes, pero que no llegó a nacer, ¿no? Nació antes de tiempo y nació muerto, ¿no? Y pues yo jugar así con mis hermanos, como ocurre en otras familias, pues como había diferencia de edad, he jugado con ellos alguna vez, ¿no? Pero no han sido mis compañeros de juego, porque cuando yo ya tenía 5 o 6 años, pues mi hermano pues ya tenía 15 años, ¿no? Entonces había pues, mucha diferencia, ¿no? Entonces sí me he sentido muy querido por ellos, me han cuidado muy bien, me han consentido en muchas cosas, ¿no? Y la relación con ellos ha sido siempre muy buena, ¿no? Yo nací en el seno de una familia, mi papá trabajaba en el campo, y una familia normal, sencilla, una familia cristiana, católica, donde pues los valores católicos se cuidaban,
Y la infancia, pues como todo niño, la pasé jugando, haciendo travesuras, ¿no? Pues como ocurre con todos los niños, ¿no? A veces pues peleaba con mis amigos en la calle y llegaba pues con heridas a casa, ¿no? Y mi mamá encima pues me regañaba, ¿no? Encima, por hacer eso, ¿no? Y aunque luego acababa curándome y dejándome listo otra vez para seguir adelante, ¿no? Y jugaba pues a los juegos típicos que había entonces, ¿no? Pues a las escondidas, al fútbol, aunque yo no era muy bueno jugando al fútbol, y a las batallas, ¿no? o a las bolas, no sé cómo se llaman canicas. Aquí, a las canicas, sí, juegos infantiles. Mi infancia fue una infancia muy normal de un niño pues, normal de aquella época, de los años 60. De los años 60. Dime, señor, y ahora queremos saber un poquito acerca de su vida escolar, cómo ha sido esta. ¿Usted ha sido un alumno promedio, un alumno con un promedio escolar pues superior a los demás? ¿Cómo ha sido esto? Bueno, yo empecé a ir a la escuelita pues cuando tenía 4 años, creo que tenía. Y luego ya a partir de ahí ya empezaron los años de primaria. En España en aquella época la primaria eran 8 años, acabábamos la primaria con 14 años más o menos, y en esa época, bueno, pues he sido un alumno promedio, no jalaba ningún curso, ninguna asignatura, en algunos tenía buenas notas, ¿no? pero no en todos, ¿no? Entonces yo me considero un alumno promedio, normal, claro. ¿no? Cuando acabé la primaria, ahí ya pues mis papás querían que siguiera estudiando, pero yo en esos años, con 14 años, pues no quería ya estudiar más, quería ponerme a trabajar para tener mi platita, ¿no? Y ahí hubo 3 años en que estuve sin estudiar y me puse a trabajar desde los 14 a los 17, estuve trabajando pues como albañil, como pintor, en lo que iba saliendo así, ¿no? Entonces era normal que en España a esas edades se trabajara sin ningún problema, no era ilegal ni nada, ¿no? Ah, mire, monseñor. Y en cuanto a su vida de sacramentos, su bautizo, su primera comunión, su confirmación, ¿cómo es que se ha desarrollado? Sí, el bautismo, mis papás me bautizaron cuando tenía unos días, 5 o 6 días, ¿no? 6 días exactamente, ¿no? Yo nací un 4 de abril y la fecha de mi bautismo es el 10 de abril, ¿no? Me bautizaron prontito porque era entonces pues la costumbre general de todas las familias, ¿no? El bautismo era considerado muy importante, ¿no? Aunque no iba acompañado así de una gran fiesta, como puede ser ahora, ¿no? Y tampoco, pues, por ejemplo, mi mamá tampoco estuvo en mi bautismo, ¿no? Porque estaba todavía convaleciente del parto, ¿no? Y fue pues mi papá pues con algunos familiares, mi madrina de bautismo, que es una prima mayor que yo, ¿no? Y se hizo con mucha sencillez, ¿no? A los 7 años, después de un tiempo de catequesis, recibí la primera comunión, con la confesión también. Y después, ya más adulto, ya de 18 años, la confirmación, que ya estaba en el seminario, ¿no? Me confirmé estando en el seminario ya. Usted bien nos dice que su confirmación ya la ha recibido cuando estuvo en el seminario. ¿Y a qué edad es que usted ya escucha ese llamado del Señor para entrar a formarse en el seminario para ser sacerdote? Sí. Bien, como les decía antes, yo estuve un tiempo trabajando, y en esos años, cuando tenía pues 16 años, pues fue cuando empecé a sentir la vocación, ¿no? Empezó a atraerme pues la consagración a Dios, el testimonio de los sacerdotes. Recuerdo, como anécdota, pues, que en televisión vi un documental sobre un misionero,
¿no? Y eso me llamó mucho la atención. En uno de los programas que ponían por televisión, pues apareció la vida de un misionero, y eso fue pues como una llamada, ¿no? Dios se sirvió de esas cosas, ¿no? En ese tiempo yo me iba dando cuenta que como que Dios me pedía algo más, ¿no? Que tener un trabajo, que pensar en una enamorada o en un futuro matrimonio, ¿no? En formar una familia, sino que yo notaba interiormente que Él pues quería algo más de mí, ¿no? Entonces eso, a través luego ya de la oración y del consejo pues del sacerdote, pues fui descubriendo ahí esa llamada del Señor. Tendría 16 años y pasaron unos meses. Cuando yo ya ingresé en el seminario, pues ingresé ya con 17 años. Con 17 años, sí. Pues una edad muy buena, ¿no? Para escuchar el llamado del Señor y poder sí. acercarse a Él de esta manera. Y como nosotros a veces nos imaginamos, ¿no? Cuando desconocemos sobre todo la vida de los seminaristas, pues imaginamos cosas que no son, o sí vemos que transcurre la vida así, tipo película. No sé, de pronto usted nos puede ayudar a aclarar esas ideas que a veces infundadamente tenemos sí. al respecto. ¿Cómo ha sido esa vida de seminarista? Porque todos son varones allí. ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha transcurrido durante este tiempo? ¿Cuántos años han sido? Sí, sí. Bueno, en mi caso, yo he estado 10 años en el seminario, ¿no? Los primeros años haciendo el bachillerato, y luego ya haciendo la filosofía y la teología. El seminario es una vida que está basada en el estudio, en la oración, también en el deporte, en el trabajo también que se hace en el seminario. Cada uno teníamos un trabajo asignado. Yo, por ejemplo, pues mi trabajo era de electricista, ¿no? Algunos focos he malogrado, ¿no? Siendo electricista, ¿no? Allí, ¿no? Otros pues trabajan en carpintería, otros en albañilería, ¿no? Entonces, la cosa es que la gran casa que es el seminario, entre todos teníamos que cuidarla, ¿no? Y también había momentos para el descanso, para la diversión, para el deporte y sobre todo, claro, pues, momentos largos de oración, de silencio, de estudio, pero todo eso en un ambiente juvenil. O sea, como bien dices, allí todos los que están en un seminario son varones jóvenes. Entonces, no hemos de pensar que porque el Señor nos llama a ser sacerdotes que ya somos personas así tristes. No, pues se da un ambiente de alegría, a veces de bromas, de anécdotas, ¿no? Y es un lugar de una diversión y de un ambiente sano, ¿no? Y alegre. Yo lo que rescato del seminario son años eso, que uno recuerda con mucho cariño, porque son años de esfuerzo, por supuesto, de estudio, de preparación, pero también de mucha alegría juvenil, ¿no? ¿Usted recuerda de pronto alguna anécdota, que supongo tendrá muchas, que haya vivido estando en el seminario con sus compañeros de curso? Bueno, pues sí, pasa que ya hace muchos años que yo dejé el seminario, ¿no? Y ahora mismo así, que recordar alguna anécdota, pues las típicas bromas que a veces se le hacen a los profesores, ¿no? En el aula, o pues bromas que hacían. Pues, se me viene ahora a la cabeza una tontera, ¿no? Pues, a veces algún compañero en el interruptor de la luz, pues te ponía crema de afeitar, ¿no? Y cuando tú ibas por la noche a prender la luz, ¡bah!, te dabas. Y la reacción de la espuma, ¿no? O a veces pues te asustaban, o alguien se ponía detrás de la puerta y cuando ibas tú ya a descansar, pues te daban un susto y cosas así, ¿no? De bromas, ¿no? Bromas muy sanas. Bromas sanas, sí, siempre, ¿no?
y un ambiente bonito, ¿no? de piedad y de oración, pero también de alegría, claro. Dentro de esa vida de piedad, de oración, nosotros los católicos tenemos una devoción muy grande a nuestra Santísima Madre, la Virgen María. ¿Qué papel cumplió ella durante su vida, ¿no? de seminarista, quizás también antes de ella? Sí, pues sí, la Santísima Virgen en mi vida siempre ha estado presente, ¿no? O sea, a mí, como me preguntas tú ahora, ¿no? ¿Qué papel tiene? Pues desde siempre. Yo recuerdo desde que tengo uso de razón, desde que me acuerdo, pues de orar con mi mamá o con mis hermanas, ¿no? De orar a la Virgen. Tanto mi mamá como mis hermanas son las que a mí me han enseñado a orar. Entonces, yo de siempre recuerdo, cuando era desde chiquito, pues de dirigirme a una imagen que había en mi cuarto de la Virgen y orar todas las noches. En mi pueblo hay mucha devoción a la Virgen es la patrona del pueblo, y siempre recuerdo, ¿no?, como el mes de mayo, que está dedicado especialmente a la Virgen, yo desde siempre pues me acuerdo de ir a hacer lo que llamábamos allí la visita a la Virgen, ¿no?, que era un ratito de oración en la capilla de la Virgen, ¿no? Y después en el seminario, pues en el seminario se cuida mucho la devoción a la Santísima Virgen, a través del rezo del rosario diario, canciones, actos que se hacen en honor de la Virgen, el mismo estudio, pues, de la Mariología. Hay un curso en teología, está dedicado a la Santísima Virgen, todas las prácticas de piedad en la pastoral que luego realizábamos en las catequesis, con los niños, pues la Virgen siempre ha estado ahí presente, ha tenido un papel fundamental, ¿no?, en mi vida, y lo sigue teniendo, claro. Efectivamente, Monseñor, la Virgen debe de cumplir en la vida de todo católico un papel principal, como el ejemplo que usted nos da, ¿no?, que durante toda su vida ha estado presente. ¿A qué edad usted fue ordenado sacerdote? Sí, bien, pues a la edad de 27 años exactamente, ¿no? El año 1989, un 9 de julio, fui ordenado sacerdote en la Catedral de Toledo, junto con otros 40 compañeros. Éramos muchos entonces, ¿no? Las vocaciones sí. Sobreabundaban. Sobreabundaban, sí. Yo me he formado en un seminario donde ha habido y todavía hay muchas vocaciones, ¿no? En aquellos años, yo estuve pues todos los años 80 prácticamente, ¿no?, en el seminario, pues no solamente los que pertenecíamos a la diócesis de Toledo, sino que también hemos tenido muchos compañeros de América. Yo en mi aula había mexicanos, había colombianos, había venezolanos, puertorriqueños, y ha sido un seminario como muy rico, ¿no?, en esa diversidad de culturas y de naciones, ¿no? Y la ordenación fue muy numerosa gracias a eso, ¿no? Y antes de la ordenación sacerdotal, pues justo un año antes, fui ordenado diácono, y antes, claro, pues los ministerios de lector, de acolitado, el rito de admisión, que es el proceso normal que se lleva, ¿no?, hasta que uno llega al sacerdocio, ¿no? Y fueron momentos pues muy especiales en mi vida, ¿no? Son pasos que se van dando hacia esa meta, ¿no?, a la que Dios te llama, ¿no?, del sacerdocio. Fue una gran alegría para mí, claro, personalmente, para mi familia también, para mi pueblo, porque hacía más de 30 años que no salía un sacerdote de mi pueblo, y para toda la comunidad católica pues fue un motivo de mucho gozo, ¿no? Yo recuerdo siempre mi primera misa fue pues numerosísima, ¿no? Muchísima gente, ¿no? Había dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, ¿no? Y la gente participó con mucha alegría y mucho agradecimiento a Dios, ¿no? Había que celebrar. Había que celebrar, claro. Ya que después de 30 años, pues, ¿no? Sí. Cuando fue ordenado sacerdote, ¿usted a dónde fue enviado? Porque
lo normal, lo que sigue, es ya hacerse cargo, ya sea como vicario o como párroco en una determinada jurisdicción territorial de la iglesia, ¿no? Sí, pues sí. Fui enviado el primer destino que el obispo me encomendó fue vicario parroquial en una parroquia de un pueblo que se llama Sonseca. Ahí estuve un año, nada más. Un año de vicario con otros 2 sacerdotes. Uno de ellos era el párroco y otro era otro vicario parroquial. Para mí fue un año muy bonito, muy especial, porque era empezar el sacerdocio y además eran y son 2 sacerdotes excelentes, mis compañeros de entonces, ¿no? Estuve solo un año porque al cabo de ese año tenía que hacer el servicio militar. En aquella época en España era obligatorio hacer el servicio militar todos los varones, sacerdotes incluidos. Sacerdotes, ¿no? Incluidos. Ah, sí. Y en mi caso, pues, había un límite de edad. Cuando yo ya cumplí ese límite de edad, ya tenía que ir, sí o sí, tenía que hacer el servicio militar, ¿no? Entonces, cuando acabó ese primer año, fui destinado a Córdoba, y allí estuve otro año de servicio militar como capellán del ejército, que también fue un año lindo, un año bonito, ¿no? Es curioso ver a un sacerdote vestido con uniforme militar, ¿no? Pero fue un año también pastoralmente muy bonito, ¿no? Muy enriquecedor. Muy enriquecedor, sí. Y es que también visten, como usted dice. Sí, teníamos que vestir con el uniforme militar, sobre todo los primeros meses. Luego ya vestíamos con el traje clerical, ¿no? Y después de ese año ya pues regresé otra vez a la diócesis de Toledo y el obispo me encomendó una parroquia, que eran varios pueblos pequeños. También me encomendó las clases de un colegio y así estuve 3 años. Después vino otro destino, ya en una ciudad que se llama Talavera de la Reina, y ahí la encomienda fue trabajo con jóvenes, con otros 2 sacerdotes. No teníamos parroquia y el obispo pues quería que trabajáramos con distintos grupos juveniles que había en la ciudad. Fueron 4 años. Ahí también fue cuando el obispo me encomendó un movimiento muy parecido al Juan 23, que se llama Cursillos de Cristiandad, que aquí en Perú existe ese movimiento también, ¿no? Y estuve todos esos años en esa ciudad trabajando. Fueron años muy bonitos, de un trabajo con los jóvenes muy fecundo, del que salieron muchas vocaciones, tanto para la vida sacerdotal, con la vida religiosa y matrimonial. Ahora cuando regreso y voy por allí, pues veo, ¿no?, ya aquellos que eran jóvenes, ¿no? Claro. Pues ya casados y con sus hijos y formando familias muy lindas, familias sólidas, cristianas y bonitas, ¿no? Sí. Y después de esos 4 años, el obispo me encomendó una parroquia en un pueblo que se llama Cebolla. Puede resultar chocante, ¿no?, el nombre del pueblo, que se llama así, Cebolla, y estuve de párroco y haciendo pues una tarea ya más, una parroquia ya más grande. Ya ahí no era profesor, porque ya tenía que estar más dedicado a lo que era la parroquia, ¿no? Seguía trabajando en ese movimiento, era el director espiritual de ese movimiento de cursillos de cristiandad, y fueron años también muy bonitos, ¿no? Destacar, pues, igual que aquí hemos tenido que realizar una obra grande con la catedral, a mí me tocó también hacer allí una obra de restauración de aquella iglesia, ¿no? Y después ya de esos 5 años fue cuando ya me propusieron el salir de España para venir a Moyobamba, ¿no? Monseñor, yo le pregunto esto porque particularmente se me haría muy difícil tener que dejar
todo lo que tengo en mi tierra para poder dar un salto tan grande como el que usted y muchos otros sacerdotes han dado al venir a esta tierra de misión. ¿Le fue fácil asumir este gran reto que el Señor le ponía en sus manos? Bueno, pues cuando el obispo me lo propuso, yo lo estuve pensando durante un mes. La respuesta que le di fue positiva. Ya antes yo tenía como inquietud, ¿no?, de dedicar algunos años, ¿no?, pues a la misión. Esa inquietud siempre ha estado ahí, ¿no? Y bueno, efectivamente, cuando luego ya uno dice que sí, pues es verdad que cuesta, claro, que es dejar familia, es dejar parroquia, gente con la que estás trabajando, gente conocida, gente muy querida, muy amiga. Distinta. Eso es otra cultura distinta, los amigos, es como, claro, es como ir a un lugar nuevo y como comenzar, ¿no? Entonces sí, cuesta, claro, humanamente cuesta, ¿no? Pero también es verdad que Dios te concede muchas satisfacciones también, las dos cosas. Es mucho y es muy grande la misión que ustedes vienen realizando, pero ¿qué le parece si nos volvemos a reunir en otro momentito para hablar ya de estos 8 años, que para mí es un abrir y cerrar de ojos, porque aún recuerdo su carro entrando a la Plaza de Armas con otros sacerdotes, como Monseñor Santos, como Monseñor Cañizales, quien venía a dejar a sus hijos, ¿no?, en esta prelatura. Muy pues, bien. Si le parece, nos volvemos a encontrar ya para conversar de esa misión tan hermosa y tan gratificante, creo que tanto para ustedes como para también esta su prelatura de Moyobamba. A mí me parece muy bien, encantado, Cuando tengamos otro tiempito, nos volvemos a reunir y conversamos. Pues muchísimas gracias, Monseñor, por el Chana, tiempo que nos ha prestado. Gracias a ustedes. Bien, amigos, pues como ya pueden ver, este es nuestro obispo, este es Monseñor Rafael Escudero López Brea, el pastor quien guía a este rebaño, a este pueblo de Dios, encasillado acá en la prelatura de Moyobamba. Vamos a tener ya la oportunidad de conversar nuevamente con él y así conocer un poco más acerca de la misión que él viene desarrollando juntamente con otros sacerdotes desde la Arquidiócesis de Toledo. Damos las gracias a Monseñor Rafael por este espacio que tan generosamente nos ha concedido en su casa para poder conocer un poco más acerca de él. Ya en una posterior entrevista vamos a conocer más acerca ya del trabajo pastoral que él viene realizando hace 8 años atrás en nuestra prelatura. Primero como párroco de la parroquia Santiago Apóstol y luego como nuestro querido pastor, nuestro querido obispo Rafael Escudero López Brea.